Julian Assange y Wikileaks. Infancia y adolescencia: el origen de la desconfianza. Cuando intentamos comprender la figura de Julian Assange, es fundamental comenzar por su infancia, no como un dato anecdótico, sino como una clave esencial para entender la profunda desconfianza hacia las estructuras de poder que marcaría su vida adulta. Julian Paul Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, una ciudad costera del noreste de Australia. Desde el principio, su existencia estuvo marcada por el movimiento, la inestabilidad y el secreto. Su madre, Christine Hawkins, era una artista visual de espíritu libre, profundamente ligada a los movimientos contraculturales de los años 70. Era, en palabras directas, una hippie. Participaba en manifestaciones contra la guerra de Vietnam y vivía bajo un ideal de libertad total, lejos de los convencionalismos sociales. El padre biológico de Julian, John Sipton, tuvo una relación fugaz con Christine. De hecho, abandonó la relación antes de que Julian naciera. Durante muchos años, Julian no tuvo ningún contacto con él. Posteriormente, su madre se casó con Brett Assange, un actor y director de teatro independiente, cuyo apellido Julian adoptaría. La pareja fundó una pequeña compañía de teatro itinerante, y ese ambiente artístico, bohemio y cambiante marcaría los primeros años de su vida. No fue una infancia convencional. Assange no tuvo un hogar fijo ni una educación tradicional. Vivió en más de 30 localidades diferentes y asistió a 37 escuelas. Constantemente en movimiento, con cambios de identidad y mudanzas forzadas, su mundo era un escenario donde la estabilidad era una rareza. Pero el punto de quiebre en su infancia ocurrió cuando su madre se involucró sentimentalmente con un hombre que pertenecía a una secta conocida como Santiniketan Park Association. Esta organización, liderada por Ann Hamilton Byrne, combinaba creencias místicas, el control mental y la manipulación psicológica bajo la apariencia de una comunidad espiritual. La secta tenía prácticas alarmantes: recogía hijos de madres jóvenes, los criaba en aislamiento, los vestía igual, les teñía el cabello de rubio. Les administraba drogas como LSD y mantenía un férreo control físico y emocional sobre ellos. Julian vivió de cerca este horror cuando su madre, al percibir el peligro que representaba este hombre para ella y su hijo, decidió huir con él, embarcándose en una prolongada etapa de clandestinidad. Durante años, Christine y Julian vivieron ocultos, cambiando de nombre, de ciudad, y evitando ser encontrados por el hombre que amenazaba su seguridad y que luchaba por la custodia del medio hermano de Julian, recién nacido. Esta etapa formó en Julian una mentalidad de supervivencia, una familiaridad con la evasión, y sobre todo, una aversión profunda hacia las estructuras opresivas y las figuras de autoridad que ocultan la verdad tras fachadas de legalidad o espiritualidad. En un entorno tan volátil, donde la verdad se manipulaba y la seguridad dependía del anonimato, Julian desarrolló una sensibilidad excepcional hacia el control de la información. Desde muy joven, comprendió que quien controla la narrativa controla el poder. A pesar de su vida errante y caótica, Julian mostró un talento extraordinario para las matemáticas y la lógica. A los 14 años, su madre le regaló una computadora Commodore 64, una de las primeras personales. Con ella descubrió el universo de la informática y comenzó a aprender programación por sí mismo. El ordenador no era solo un juguete, era una vía de escape, un refugio y una herramienta para comprender y reconfigurar el mundo. Poco después, ingresó a la escena del hacking bajo el alias de Mendax, que significa el mentiroso en latín, nombre inspirado en una frase de Horacio: Splendide Mendax, espléndidamente mentiroso. Junto a otros dos jóvenes formó parte de un grupo conocido como International Subversives, uno de los colectivos más notorios de hackers de finales de los años 80. Pero, ¿qué buscaban estos adolescentes? No dinero, no fama. Tenían un código ético: acceder, explorar, documentar, pero no destruir. Su motivación era filosófica. Querían probar que ningún sistema era invulnerable. Su lucha era contra la ignorancia y el secretismo. Sin embargo, incluso con estas intenciones, la línea entre la curiosidad y el delito es muy fina. A los 16 años, Julian Assange ya había entrado en redes cerradas de empresas tecnológicas, instituciones educativas y, más adelante, hasta en el mismísimo sistema del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para entonces, su perfil ya era el de un adolescente que no confiaba en nada ni en nadie, que creía que la única forma de defensa era el conocimiento, y que consideraba que los secretos, cuando se sostienen sobre el sufrimiento humano, merecen ser revelados.
Esta etapa no solo nos muestra el origen técnico de sus habilidades, sino también la génesis emocional y moral de su vida como activista digital. La infancia de Julian Assange no fue una infancia perdida, sino una infancia observadora, formadora de un ideal, el ideal de que nadie debería tener el monopolio de la verdad. Los años del hacker, Mendax, durante la década de los años 80, mientras el mundo apenas comenzaba a entender el potencial de las redes informáticas, un adolescente australiano con una mente brillante y una desconfianza sembrada desde la infancia encontraba su vocación en el universo digital. Julian Assange, bajo el seudónimo Mendax, una combinación irónica de latín, mendax, que significa mentiroso, y su deseo de buscar la verdad, se adentró en el mundo del hacking con un código ético tan claro como desafiante: entrar sin robar, explorar sin destruir, revelar sin traicionar su causa. Assange, junto con un grupo reducido de amigos, formó parte del colectivo de Hackers International Subversives, caracterizado por su enfoque idealista. No eran delincuentes comunes. Su objetivo era demostrar la fragilidad de los sistemas informáticos de gobiernos y grandes corporaciones, no para lucrarse, sino para alertar sobre los peligros de un mundo cada vez más interconectado y menos vigilado éticamente. Uno de los hitos más legendarios atribuidos, aunque nunca confirmado oficialmente, a Assange es el célebre Attack Bank, Worms Against Nuclear Killers, de 1989. Esta intrusión informática impactó los sistemas de la NASA justo antes del lanzamiento de la sonda Galileo, la cual transportaba plutonio a bordo. El gusano no danó los archivos, pero sí envió un mensaje contundente: Your system has been officially WANKed. El ataque, ejecutado desde Australia, se convirtió en un emblema del activismo digital temprano, cuestionando el uso de materiales nucleares y la opacidad de la agencia espacial. Pero el momento más audaz de Mendax llegaría poco después. En 1991, su grupo logró infiltrarse en Milnet, la red militar del Pentágono. Durante casi 2 años, los hackers australianos pudieron leer correos electrónicos y mapear sistemas del aparato militar más poderoso del planeta sin ser detectados. Cuando las autoridades finalmente se dieron cuenta, los rastros digitales apuntaban a Australia. La policía local, alertada por agencias internacionales, comenzó a vigilar a Assange. Le intervinieron el teléfono y registraron su casa, lo que llevó a Julian a huir con su pareja y su hijo recién nacido. En 1994 fue arrestado y acusado de múltiples delitos de hacking, entre ellos acceso ilegal a sistemas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mientras esperaba juicio, su salud mental se deterioró, y se refugió en los bosques australianos, aislado del mundo y perseguido por sus acciones en el ciberespacio. El juicio de Assange culminó en 1996. A pesar de la gravedad de los cargos, el juez reconoció que no había actuado con malicia y que su motivación era demostrar vulnerabilidades y no causar daño. Fue condenado a una multa de apenas $2.100 australianos. La sentencia fue vista por muchos como un reconocimiento tácito de que, aunque cruzó líneas legales, lo hizo por una causa ética. Estos años como hacker no solo moldearon la reputación de Julian Assange como un prodigio informático. También cimentaron su desconfianza en las instituciones, su aversión a los sistemas opresivos y su firme creencia de que la verdad debía ser revelada, sin importar las consecuencias. Así nació el germen de lo que años más tarde se convertiría en Wikileaks. El nacimiento de Wikileaks tras años marcados por la inestabilidad y el activismo digital, Julian Assange dio un paso decisivo que lo convertiría en una figura histórica. En 2006, junto a un grupo de ciberactivistas, fundó Wikileaks, una plataforma destinada a la filtración segura y anónima de documentos secretos, con el objetivo de sacar a la luz abusos de poder y violaciones de derechos humanos alrededor del mundo. La idea había germinado años antes. En 1999, Assange ya había registrado el dominio leaks.org, pero fue a mediados de la década del 2000 cuando su visión se concretó. Para él, las conspiraciones estatales se sostenían en el secreto, no en las armas. Romper ese secreto, pensaba, era una forma de desmantelar sistemas opresivos. Wikileaks funcionaba sobre la red Tor, lo que garantizaba el anonimato de quienes filtraban información. Los datos eran enviados encriptados, revisados por periodistas y expertos, y posteriormente publicados. El sistema era robusto y seguro, diseñado para resistir la censura de los gobiernos y las presiones diplomáticas. La plataforma atrajo rápidamente colaboradores internacionales, entre ellos, el alemán Daniel Domscheit-Berg. Mientras Assange asumía un rol más ideológico y confrontativo,
Don Schaber cumplía funciones técnicas y diplomáticas. Ambos compartían una visión libertaria de la información, aunque pronto surgirían diferencias profundas en su estilo de liderazgo. Las primeras grandes filtraciones no tardaron en llegar. Documentos sobre la corrupción en Kenia, sobre la censura en China, o el manual secreto del ejército estadounidense para gestionar la prisión de Guantánamo. Este último revelaba prácticas inhumanas, manipulación psicológica, ocultamiento de detenidos a la Cruz Roja, y técnicas de tortura. Pero fue en 2010 cuando Wikileaks sacudió al mundo con una serie de revelaciones que cambiarían la percepción global sobre las guerras de Irak y Afganistán. El video que Lateral Murder, filtrado por la analista de inteligencia Chelsea Manning, mostraba a soldados estadounidenses abriendo fuego desde un helicóptero Apache sobre civiles, incluidos periodistas de Reuters, en las calles de Bagdad. Las imágenes eran impactantes: disparos, cuerpos en el suelo, comentarios sarcásticos de los soldados sobre los muertos. El video se viralizó, encendiendo un debate mundial sobre los límites de la guerra, la transparencia gubernamental y la responsabilidad militar. Para muchos, Wikileaks se convirtió en sinónimo de valentía y verdad. Para otros, en una amenaza para la seguridad internacional. Julian Assange, desde ese momento, dejó de ser solo un hacker. Se transformó en el portavoz de una revolución digital basada en el acceso libre a la información. Su figura comenzó a despertar pasiones, lealtades inquebrantables, pero también fuertes rechazos. Y la historia apenas comenzaba. Las grandes filtraciones. Del heroísmo al escándalo. El año 2010 marcó un antes y un después tanto para Julian Assange como para Wikileaks. Fue entonces cuando la plataforma dejó de ser un experimento de ciberactivismo para convertirse en uno de los agentes informativos más influyentes y polémicos del planeta. Todo comenzó con una filtración sin precedentes, un video clasificado grabado desde un helicóptero Apache del ejército estadounidense sobrevolando Bagdad en 2007. En esas imágenes, publicadas bajo el título, que Lateral Murder, se podía observar cómo los soldados estadounidenses abrían fuego sobre un grupo de civiles, incluyendo 2 periodistas de la agencia Reuters. Y más tarde disparaban contra una furgoneta que intentaba socorrer a los heridos. Dentro de la furgoneta viajaban 2 niños pequeños. El video se viralizó rápidamente, generando una oleada de indignación global. Lo que para el gobierno estadounidense era un archivo clasificado, para Assange era una prueba irrefutable de crímenes de guerra. Pero el escándalo no acabó ahí. Detrás de esta y otras filtraciones estaba Chelsea Manning, una analista de inteligencia del ejército estadounidense que, entre 2009 y 2010, accedió a cientos de miles de documentos clasificados. Los copió en discos regrabables bajo la apariencia de escuchar música de Lady Gaga y los entregó a Wikileaks. Manning entregó a la plataforma más de 700.000 documentos clasificados, incluyendo los conocidos como los Afghanistan War Logs, Iraq War Logs y el Cablegate. Los Afghanistan War Logs revelaban detalles hasta entonces ocultos de la guerra en Afganistán, asesinatos de civiles, operaciones encubiertas y el papel ambiguo de países aliados como Pakistán. Luego llegaron los Iraq War Logs, con relatos de torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y una indiferencia atroz hacia la población civil. Estas filtraciones mostraban una versión mucho más cruda y sin adornos de los conflictos bélicos modernos. Finalmente, el Cablegate consistió en más de 250.000 cables diplomáticos entre embajadas estadounidenses y el Departamento de Estado. Estos documentos ofrecían una radiografía sin filtros de las relaciones internacionales, descripciones personales de líderes mundiales, estrategias de presión sobre gobiernos aliados, espionaje a la ONU y apoyo encubierto a regímenes autoritarios. Se destaparon presiones al gobierno español para frenar investigaciones sobre la guerra de Irak, y comentarios mordaces sobre líderes como Putin, Berlusconi o Gaddafi. Las consecuencias fueron devastadoras para la imagen pública de Estados Unidos, pero también para Wikileaks. Por un lado, Assange fue aclamado como un héroe por la transparencia informativa. Por otro, se le acusó de poner vidas en peligro al no filtrar adecuadamente los nombres de informantes en zonas de guerra. Aunque luego rectificó y colaboró con grandes medios para editar documentos, el daño ya estaba hecho. Los medios tradicionales como The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País trabajaron de la mano con Wikileaks para investigar y publicar de forma responsable estos documentos. Esta colaboración marcó un punto de inflexión. Wikileaks dejó de ser un ente marginal para convertirse en un actor relevante dentro del periodismo global. Sin embargo, la presión sobre Assange y su equipo también se intensificó.
gobiernos, corporaciones y servicios de inteligencia comenzaron a cerrar el cerco. Wikileaks había pasado de ser una plataforma rebelde a una amenaza estratégica. Es crucial en la historia moderna de la libertad de prensa. Representa la dualidad de Wikileaks. Era un canal necesario para denunciar abusos o una organización irresponsable con ínfulas mesiánicas. La pregunta sigue abierta, pero el impacto de estas filtraciones es incuestionable. Cambiaron la percepción del público sobre las guerras, la diplomacia y el derecho a saber. La persecución internacional de héroe global a enemigo del sistema tras las filtraciones masivas de 2010. Julian Assange pasó de ser un héroe de la transparencia global a convertirse en uno de los hombres más buscados del planeta. La reacción del sistema internacional, especialmente de Estados Unidos, fue inmediata y contundente. No solo se condenaron públicamente las publicaciones, sino que comenzó una operación silenciosa, pero sistemática, para neutralizar a Assange y destruir Wikileaks. Estados Unidos, humillado por las revelaciones que mostraban sus abusos, guerras sucias, espionaje a aliados y dobles discursos diplomáticos, necesitaba un chivo expiatorio. Assange, como rostro visible de Wikileaks, era el objetivo perfecto. Sin embargo, extraditarlo no era sencillo. Por entonces vivía entre Suecia, Islandia y Reino Unido, y sus movimientos estaban bajo constante vigilancia. En agosto de 2010, mientras se encontraba en Suecia para establecer una nueva base operativa de Wikileaks, 2 mujeres presentaron denuncias por delitos sexuales. Aunque en un inicio solo buscaban que se realizara una prueba de ETS, la Fiscalía sueca abrió una investigación por presunta violación y coacción. Assange negó las acusaciones y afirmó que se trataba de una maniobra de desprestigio político. Muchos de sus defensores también interpretaron estos hechos como parte de una operación orquestada para manchar su imagen. Aunque el caso fue cerrado inicialmente por falta de pruebas, luego se reabrió, y Suecia emitió una orden de detención europea. Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010. Pasó varios días en prisión y luego quedó en libertad bajo fianza, con restricciones severas. Debía portar una tobillera electrónica y presentarse diariamente ante la policía. Durante este tiempo, Estados Unidos intensificó la presión. Aunque no existía una acusación formal, todo apuntaba a que se estaba construyendo un caso por espionaje. Assange temía que si era extraditado a Suecia, desde allí lo entregarían a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos que podrían costarle décadas de prisión. En un intento desesperado por evitar su extradición, en junio de 2012 Assange ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo político. Ecuador, gobernado entonces por Rafael Correa, accedió a brindarle protección diplomática. Comenzaba así un encierro voluntario que duraría casi 7 años. Desde la embajada, Assange siguió dirigiendo Wikileaks. Concedía entrevistas, organizaba publicaciones y se mantenía activo en las redes. Sin embargo, su situación se fue deteriorando. El confinamiento le afectó física y mentalmente. La relación con el personal de la embajada se volvió tensa. Aún así, resistió. Mientras tanto, Wikileaks se enfrentaba a un bloqueo económico. Empresas como PayPal, Visa y Mastercard cortaron sus servicios de donación. Amazon retiró los servidores que alojaban la web. En respuesta, los partidarios de Wikileaks, entre ellos el colectivo Enanemes, lanzaron la Operación Pavak, atacando a las compañías que boicotearon a la organización. Durante este periodo también surgieron divisiones internas. Daniel Domscheit-Berg, uno de los principales colaboradores de Assange, abandonó el proyecto y fundó OpenLeaks, alegando que Assange se comportaba como un líder autoritario. Otros antiguos aliados como la diputada islandesa Birgitta Jonsdóttir también se distanciaron por razones similares. Sin embargo, a pesar de los enemigos externos e internos, Assange seguía teniendo una base global de apoyo. Desde activistas y periodistas hasta defensores de los derechos humanos, muchos lo veían como el mártir de la libertad de prensa del siglo XXI. La situación cambió drásticamente en 2019, cuando el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, revocó el asilo diplomático de Assange. Fue arrestado por la policía británica dentro de la embajada. Estados Unidos presentó una solicitud de extradición, acusándolo de 18 cargos, incluyendo violaciones a la ley de espionaje. Así comenzó una nueva etapa en la persecución de Julian Assange. Sus defensores argumentaban que su extradición sentaría un precedente peligroso para la libertad de prensa en el mundo. Sus detractores sostenían que había cruzado líneas éticas y legales que no podían ignorarse. El destino de Assange se convirtió en un símbolo del conflicto entre el derecho a saber de la ciudadanía y el poder del Estado para mantener el secreto.
El encierro en la Embajada de Ecuador, una prisión dorada desde junio de 2012 hasta abril de 2019. Julian Assange vivió confinado en la Embajada de Ecuador en Londres. Lo que comenzó como una solución temporal para evitar su extradición a Suecia se convirtió en un encierro de casi 7 años que deterioró profundamente su salud física y mental. Aunque protegido por el derecho internacional, el asilo otorgado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa se convirtió en una celda sin barrotes, vigilada las 24 horas por la policía británica. Durante los primeros meses, Assange mantuvo un nivel de actividad alto, concedía entrevistas, coordinaba Wikileaks y recibía visitas, entre ellas la de celebridades como la actriz Pamela Anderson. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más tensa. La convivencia en un espacio reducido, la falta de luz natural y las constantes tensiones con el personal diplomático minaron su bienestar. La vigilancia era exhaustiva. Posteriormente se reveló que la empresa de seguridad UC Global, contratada para proteger la embajada, espiaba a Assange. Grababan sus encuentros con abogados, sus conversaciones privadas e incluso sus rutinas diarias. Estos datos eran presuntamente transmitidos a agencias de inteligencia estadounidenses, lo cual representaba una violación flagrante del derecho internacional. A pesar de las condiciones, Assange encontró amor y familia dentro de la embajada. Con Stella Morris, una abogada de su equipo legal, cuyo nombre real es Sara González de Bant, tuvo 2 hijos durante su confinamiento, y más tarde contrajeron matrimonio. En 2016, la ONU declaró que su situación equivalía a una detención arbitraria, pero esta resolución no tuvo efectos prácticos. La presión política aumentó con la llegada del nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien, bajo presión estadounidense, retiró el asilo diplomático a Assange en abril de 2019. Esa decisión permitió que la policía británica entrara en la embajada y arrestara a Assange. Con su detención culminó una etapa clandestina marcada por la resistencia, el aislamiento y el desgaste humano de un hombre que desafió a los poderes más influyentes del mundo desde una pequeña habitación diplomática. La caída y el acuerdo con Estados Unidos, victoria o derrota. Tras casi 7 años de encierro en la Embajada de Ecuador en Londres, la situación de Julian Assange cambió drásticamente en 2019. El cambio de gobierno en Ecuador, con la llegada de Lenín Moreno, marcó un antes y un después. Moreno, con una postura mucho más cercana a Estados Unidos que su predecesor Rafael Correa, comenzó a considerar a Assange como una carga diplomática más que un símbolo de resistencia. Assange, que ya había perdido la ciudadanía ecuatoriana, fue aislado aún más dentro de la embajada. Las tensiones con el personal aumentaron, y sus condiciones de vida se deterioraron gravemente. Se le impuso la prohibición de usar Internet y se incrementó la vigilancia. Su salud física y mental comenzó a resentirse visiblemente. El 11 de abril de 2019, la policía británica ingresó en la embajada tras ser oficialmente invitados por el gobierno ecuatoriano. Julian Assange fue arrestado de inmediato. El caso en Suecia había sido archivado, pero Estados Unidos presentó cargos formales, 17 delitos bajo la ley de espionaje y 1 por conspiración informática, con una posible condena de hasta 175 años de prisión. Comenzó entonces una larga batalla judicial para evitar su extradición. Las protestas internacionales no cesaron. Diversas organizaciones de derechos humanos, periodistas y ciudadanos de todo el mundo alzaron su voz contra lo que consideraban una persecución política. En el Reino Unido, sus abogados lograron inicialmente bloquear la extradición por razones de salud mental. Sin embargo, el gobierno estadounidense ofreció nuevas garantías legales, y en 2022 el gobierno británico firmó la orden de extradición. Ante este escenario, Assange optó por una jugada inesperada, aceptar un acuerdo con Estados Unidos. Reconoció haber violado ciertas leyes de espionaje, y a cambio se le imponía una sentencia de 62 meses de cárcel, que ya había cumplido durante su detención en el Reino Unido. El juicio final se celebró en un lugar poco habitual, Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico más cercano a Australia. Allí, Julian Assange se declaró culpable y recuperó su libertad. Volvió a Australia, donde reside actualmente con su esposa Stella Morris y sus 2 hijos, manteniendo un perfil bajo. El acuerdo ha generado opiniones divididas. Para algunos, fue una victoria táctica, salvar la vida y la libertad de Assange evitando una condena de por vida en Estados Unidos. Para otros, fue una derrota simbólica. El principal icono de la libertad de información terminó admitiendo culpa, debilitando el mensaje de Wikileaks y su legado. Lo que es innegable es que este capítulo marca el cierre de una era.
Assange no fue condenado por mentir, sino por revelar verdades incómodas. Y aunque hoy sea un hombre libre, su figura sigue envuelta en controversia, admiración y crítica. El debate sobre si fue un héroe o un traidor sigue abierto. El legado de Julian Assange, héroe o criminal. Julian Assange ha dejado una marca indeleble en la historia de la información digital y del periodismo. Su figura, envuelta en controversias legales, éticas y políticas, simboliza las tensiones entre el derecho a la información y la seguridad estatal, entre el periodismo de denuncia y los intereses geopolíticos. A lo largo de los años, su caso se ha convertido en una especie de termómetro moral del mundo moderno. Para sus defensores, Assange es un héroe que sacrificó su libertad personal para exponer crímenes de guerra, corrupción y abusos de poder. Para sus críticos, es un activista irresponsable o incluso un peón de potencias extranjeras, que puso vidas en peligro y quebró normas básicas de la diplomacia internacional. El impacto de Wikileaks en el periodismo es incuestionable. Sentó un precedente para la protección de fuentes, el uso de plataformas cifradas y el valor de las filtraciones como herramientas de transparencia. Gracias a Wikileaks, se discutieron públicamente prácticas militares cuestionables, políticas de espionaje global y conflictos éticos en la diplomacia internacional. También se visibilizaron los límites de la libertad de prensa cuando se enfrentan intereses de seguridad nacional. A nivel jurídico, el caso Assange ha evidenciado la falta de un marco internacional claro para proteger a los filtradores o whistleblowers. Mientras en algunos países son vistos como héroes, en otros se les considera traidores o espías. La figura de Assange abrió un debate global sobre cómo tratar a quienes denuncian al poder desde fuera del sistema institucional. En el ámbito personal, su historia está marcada por el aislamiento, la persecución, el deterioro físico y mental, pero también por la determinación de seguir adelante con su causa. Su libertad actual no borra la década que pasó entre arrestos domiciliarios, encierros en embajadas y litigios interminables. Hoy, Julian Assange vive en Australia, con su familia, en un perfil bajo. No se ha retirado completamente de la vida pública, y existen rumores de su interés en influir en la política o crear nuevas formas de activismo digital. Su legado, sin embargo, ya está escrito, transformó para siempre la relación entre el poder, la verdad y la tecnología. La historia de Assange nos deja con una pregunta abierta. ¿Debe castigarse al mensajero cuando el mensaje revela verdades incómodas? La respuesta, probablemente, dependerá siempre de quien haga la pregunta. Conclusiones y legado de Julian Assange. Julian Assange ha sido, sin duda, una de las figuras más controvertidas y polarizantes del siglo XXI. Para algunos, es un héroe moderno, un defensor de la verdad y la transparencia, un hombre que se atrevió a desafiar a los poderes más influyentes del planeta con el fin de exponer injusticias, crímenes de guerra y mentiras institucionalizadas. Para otros, es un criminal, un manipulador que puso vidas en peligro, que jugó con información sensible sin considerar las consecuencias humanas y geopolíticas de sus acciones. Lo cierto es que Wikileaks, bajo su liderazgo, marcó un antes y un después en el periodismo, la ciberseguridad y la diplomacia internacional. Desde las revelaciones sobre la guerra en Irak y Afganistán, pasando por los cables diplomáticos que avergonzaron a gobiernos de todo el mundo, hasta las filtraciones que sacudieron elecciones y cambiaron la percepción pública de muchas instituciones, el impacto de Wikileaks ha sido profundo y duradero. Sin embargo, el costo personal para Assange ha sido inmenso. Su vida se convirtió en un encierro físico y psicológico. 7 años refugiado en una embajada, años de aislamiento, vigilancia, procesos judiciales y una batalla constante contra la extradición. Finalmente, su liberación bajo un acuerdo legal no lo absuelve moralmente ante todos, pero lo devuelve a la libertad física. El caso de Assange plantea cuestiones fundamentales sobre la libertad de prensa, los límites del activismo digital, el papel de los estados en la protección, o represión, de la información, y la necesidad urgente de reformar marcos legales que muchas veces no están preparados para los desafíos del siglo XXI. Más allá de los juicios personales, Julian Assange representa una pregunta aún sin respuesta clara: ¿hasta qué punto es justificable arriesgarlo todo por revelar la verdad? Hoy, mientras vive en Australia con su familia, su figura sigue provocando debates, admiración y rechazo. Su historia no ha terminado. El tiempo dirá si la historia lo recordará como mártir o como villano, pero lo que es innegable es que cambió el mundo. Resumen final de la conferencia. Julian Assange y Wikileaks. Julian Assange es, sin lugar a dudas, una de las figuras más controvertidas de la era digital. Fundador de Wikileaks,
Su vida y obra han generado un debate profundo sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a saber y la seguridad nacional. Desde su turbulenta infancia marcada por el nomadismo, las sectas y la desconfianza hacia las instituciones, hasta su juventud como hacker bajo el seudónimo de Mendax, Assange fue moldeando una filosofía que veía en el acceso a la información un derecho fundamental de los pueblos. La creación de Wikileaks en 2006 marcó un antes y un después en el periodismo de filtración. A través de esta plataforma, Assange expuso documentos secretos que revelaban desde corrupción institucional hasta crímenes de guerra, llevando al mundo a confrontar verdades incómodas. Las filtraciones de Guantánamo, los diarios de las guerras de Irak y Afganistán, y el célebre Cablegate, posicionaron a Assange como héroe para unos y traidor para otros. Su figura también se vio envuelta en acusaciones por delitos sexuales en Suecia, lo cual derivó en una larga batalla legal y su encierro durante 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. A pesar de las controversias, Assange se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opacidad del poder. Finalmente, tras una compleja negociación, aceptó una condena limitada que le permitió recuperar su libertad en 2024, sin que el debate sobre su legado haya terminado. ¿Héroe o villano? ¿Mártir de la transparencia o amenaza para la seguridad global? El caso de Julian Assange sigue obligando a las sociedades democráticas a reflexionar sobre el equilibrio entre libertad y responsabilidad en la era de la información. Página 1. Resumen final de la conferencia. Julian Assange y Wikileaks. Su historia no solo nos interpela sobre la ética del periodismo, sino sobre el papel del ciudadano frente al poder y los límites del control estatal en la era digital.